CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pares Impares. Estamos ya iniciando el cierre del año y estos tiempos nos ponen, al menos a nosotros, sentimentales. No podemos evitarlo y no podemos evitar, como solemos ser los humanos, revisar un poco qué pasó este año. ¿Fue un año malo? ¿Fue un año bueno? ¿Fue un año difícil? ¿Qué aprendimos en este año? ¿Qué camino recorrimos? Y es por eso que hoy queremos invitarlos a ustedes a que hagan ese recorrido con nosotros, que nos acompañen a mirar cómo ha sido este año 2025. Ha sido un año largo porque ha estado tan lleno de acontecimientos que parece muchos años en uno. Sin embargo, este año hemos puesto mucho foco en cuidar, en sembrar distintas semillas para eso que andamos buscando por todas partes, y es el encuentro de chilenos y chilenas. Este es el propósito por el cual CNN Chile y la Corporación 3xI se ha unido para hacer Pares Impares, con el fin de recuperar, por un lado, cosas tan difíciles como la confianza, pero también reconocer algo que es una gran noticia, y es que hay muchos lugares donde estamos juntos. Este año hemos tenido muchas conversaciones improbables, hemos conocido a muchas personas nuevas a través de entrevistas o personas que ya conocíamos con versiones nuevas de sí mismas. Hemos podido comprender un poco más los ingredientes que constituyen el diálogo y también hemos hablado de esos lugares que nos duelen, esos temas como la migración, como las enormes deudas que tenemos en el mundo de la infancia, como la difícil conversación sobre la reinserción o sobre cómo podemos acelerar la mejoría de la salud para todos y todas. ¿Cómo podrían estos actores articularse de una forma distinta que permita sostener a una sociedad más fuerte, una sociedad que enfrente mejor los cambios, que reaccione más rápido, pero sobre todo unida? ¿Qué impacto tiene mirar al otro con otros ojos? Ese es el recorrido que les queremos invitar a ver en la nota que preparó Miranda Aspe. Más de 18 millones de personas, voces e historias distintas que componen un mismo rostro, el de Chile. Sin embargo, durante los últimos años, la crisis de confianza en las instituciones, el debilitamiento del tejido social y la polarización han configurado un escenario perfecto para que dejemos de escuchar al que tenemos al lado. En la vida moderna pareciera que esos espacios que antes teníamos dado por participaciones políticas, por participaciones religiosas, por participaciones en centros de alumnos, en centros de padres, la comunidad de mi edificio, cada vez nos cuesta participar más, pero el deseo de hacerse responsable, de colaborar en el espacio común, está muy intrínseco en los seres humanos. Independiente que la cultura nos lleve hacia el individualismo, que estamos tan ocupados que no pareciera que no hay tiempo, al final hay un deseo bien profundo de todos de hacerse responsable del espacio común. Y es por este propósito que la Corporación 3xI trabaja hace más de 8 años para que personas de distintos orígenes, sensibilidades y ámbitos de acción se sienten a conversar en la misma mesa. Un primer paso para construir una cultura del encuentro que este 2025 se vio reflejado en distintos hechos. ¿Quién es un fanático del fútbol? Comenzaba el 2025 y la comuna de La Higuera fue el punto de encuentro, donde emprendedores, empresarios y actores políticos y sociales dialogaron frente a frente en torno a la crisis hídrica en la 6ª edición del Encuentro Nacional de Vinculación Social. Para nosotros es súper importante ser la comuna que recibe a toda esta gente que, hablando de estos temas tan importantes, como muchos que nos convocan, pero el tema del agua.
Tenemos gente de Arica a Punta Arenas, son más de miles de personas que están dentro de esta instancia y hoy día las conversaciones que quedan en evidencia que hay muchos puntos que no estamos de acuerdo, pero hay muchos que sí estamos de acuerdo y ese es el puntapié inicial o los cimientos para poder construir algo para adelante. Lo lindo de esto, de poder conversar, es poder conocer cada uno las distintas realidades. Nunca pensé que iba a adquirir tantos conocimientos de otras personas a lo largo del país y cotejarlas con mi realidad que vivo en mi región, en mi sector. Continuaba el año y el diálogo se extendía por el territorio hasta llegar a Temuco para abordar el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado. Cerca de 300 personas participaron del encuentro 3xI sobre la esperanza del entendimiento, un espacio para promover una mayor comprensión de las distintas posiciones y así amplificar las oportunidades para entendernos. La Araucanía es donde este conflicto ha sido más duro, lo mismo que en parte la región del Biobío, y que ahora se ha extendido a 4 regiones. Me pareció interesante poder escuchar distintas visiones de ver las cosas, porque eso nos ayuda a nosotros a construir también una realidad un poco más amplia. Resulta bonito encontrarse en esto cuando te encuentras con un diputado, te encuentras con alguien importante que están trabajando. Un conflicto con mirada de futuro, que nos permita pensar en un desarrollo sostenible, que nos permita encontrarnos en las distintas posturas, pero que sobre todo permita traer paz. Con respeto, escuchándonos, con amor y mucha paz. Corría el mes de junio y la salud no podía quedar fuera, porque a todos nos duele. Esa fue la premisa con que se realizó el primer encuentro en torno a esa temática, no solo para lograr una visión integral y transversal de las necesidades, sino que también para abordar la prevención y el cuidado. Que se produzca un diálogo donde podamos conversar, compartir miradas y encontrar a lo mejor cursos de acción conjuntos que puedan ayudar a que la salud en Chile mejore. Y bueno, yo fui una paciente en algún minuto de cáncer infantil hace muchos años atrás y poder mostrar nuestra opinión con respecto a la realidad que vivimos cada uno de nosotros acá. Muy felices de poder ser la casa de una mirada empática, humana, para construir algo que en realidad es un dolor que nos mueve y que tiene que tener un sentido de urgencia. Que la suma de perspectivas y el escuchar perspectivas tan distintas, de tantas visiones distintas, nos ayudan a enriquecer lo que cada uno desde su nicho entiende y sabe. Y por lo tanto enriquecemos el saber y este saber colectivo, que al final de cuentas es el que es capaz de hacer los cambios que necesitamos. Yo creo que la migración es la interculturalidad más presente en cualquier país, que de verdad es la forma en la que alguien que no es de acá puede llegar y sumar. Con más de 1,6 millones de personas migrantes y refugiadas en Chile, es un tema que tensiona a la sociedad. Así también lo rescató el estudio de polarizaciones de 3xI publicado en noviembre del 2025, que reveló un aumento en la brecha en torno a la idea de que la migración irregular está asociada al incremento de la delincuencia. El diálogo es vital en comunas como Independencia, donde los migrantes representan más del 44% de la población. Que se generaliza respecto a una situación que a veces es particular. Entonces, en ese espacio donde hay barrios que empiezan a ser compartidos entre chilenos inmigrantes, que son tranquilos, en los colegios, en las diferentes comunidades, ahí hay un espacio para aprovechar. Por eso la comuna fue el epicentro de ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pesa? Una instancia donde chilenos inmigrantes compartieron ideas y sobre todo se reconocieron en un nuevo encuentro del 3xI. Espero que podamos sentarnos y seguir avanzando en conversaciones incómodas, sin importar nuestro color político, nuestra raza, religión, porque estamos para convivir. Todo lo que se conversa suma. El poder entender qué le pasa a los demás y qué nos pasa a nosotros. Si vamos a hablar de migración, no hablemos desde la migración desde la mirada romántica, como que está todo bien, son todos buenas personas, ni de la mirada del demonio, ¿no? Que son todos finalmente malas personas. Acá la migración tiene de todas las aristas. Me parece que estar en este encuentro es una oportunidad para poder incluirnos, reconocernos y contribuir a crear un futuro donde podamos convivir y tener una misma casa común. Cuando uno no conoce, se atemoriza, el otro atemoriza. Y es natural que eso pase. Chile se enriquece, Chile no crece la población. Nosotros necesitamos la inmigración, tenemos la misma cultura, hablamos el mismo idioma, es decir, es fantástico porque son latinos, ¿entiendes? ¿Y cómo no vamos a entender de que
ellos han vivido un drama. ¿Has tenido algún golpe antes en ese ojo? Sí. Llegaba julio junto al invierno y el frío, que no fueron impedimento para que más de 450 voluntarios se reunieran a trabajar por las personas sin hogar. La Noche del Encuentro es el nombre de una jornada de conexión, donde se recorren más de 100 puntos en 13 comunas para conectar a las personas en situación de calle con comedores, albergues, hospederías y viviendas lideradas por la sociedad civil y municipios. ¿Dónde se están quedando ahora? Allí debajo de ese arbolito que está allá, al frente. Aquí llevamos 9 meses. Igual de repente cuando hacemos harta plata, de repente juntamos plata en la cuenta RU. Sí, por ejemplo, ahora la lluvia, igual arrendamos de aquí a Santo Domingo, hay unas piezas que valen 5.000 para 2 personas. Un trabajo que beneficia directamente a una población que, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, supera las 50.000 personas. La amiga que me apoyaron fue ella y la otra, la que viene en la mañana a buscarme. Y me demostraron que tienen buen corazón. Como distintas situaciones humanas, no es una condena, no es un destino tampoco. Es una elección, pero también es a veces la única opción. Por tanto, si las personas tienen otras opciones de ser acompañadas en una vivienda, de ser acompañadas en un centro de rehabilitación, de ser acompañadas en un proceso, pueden entonces tomar la decisión de terminar con esa vida en calle. Entregar salud es una excusa para llegar a estas personas, que de repente te va a faltar una gasa, no podemos tener el antibiótico el mejor, ni la última tecnología. Pero es el cariño y la dignidad que uno trae a la calle, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando venimos para acá y entregamos salud, le estamos demostrando que la salud es un acto comunitario. Ya finalizado octubre, cuando Providencia, una comuna que recibe a casi 2 millones de personas a diario, fue el lugar propicio para tender puentes y encontrarse. En esta ocasión, a dialogar sobre los desafíos y oportunidades de la comuna. Hoy día tenemos un problema gigantesco de desconfianza y confiamos en nuestro círculo más cercano, es decir, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra pareja, pero luego es nuestro vecino. Sigue siendo todavía muy cercano, pero es desde allí donde tenemos que volver a generar este tejido social. Creo que lo que vengo a hacer a la comuna es, de cierta forma, brindar una visión que se puede llegar a perder, que es la del estudiante que viene del campo, que viene de afuera, y llega a la comuna y que al final no vive aquí. Estos encuentros a mí me desafían a lo que estoy haciendo hoy, cómo lo hago mejor para ser más felices. ¿Y qué necesitamos después de esto? Acción. Acción. ¿Qué hago en concreto yo para aportar? Sin grandes soluciones, con gestos pequeños, como por ejemplo saludar todos los días y despedirse todos los días. Pero como la cultura del encuentro incluye a todos, niños y niñas también marcaron la pauta en el encuentro por la infancia. Hay mucho en juego, donde se abordó la grave crisis del sistema de protección de la niñez en nuestro país. Este tipo de encuentro y de acercarnos, de trabajar en conjunto, en colaboración, genera algunos cambios. Quizás no hoy día, no mañana, pero si nos mantenemos en esa perseverancia, sin duda a lo mejor el resultado podría ser positivo. Nuestro objetivo primero es poder encontrarnos, conocernos, poder establecer ciertos lazos, ciertos de confianza, incluso con aquellos que no conocemos tanto, aquellos que nos parecen muy distintos. Y una vez que se acercan esos mundos, se abren las posibilidades. ¿Quiénes sienten que a pesar de las dificultades, esta zona es un paraíso? A través de esta dinámica, la cazuela, una metáfora de la diversidad de una comunidad, nos fuimos conociendo en cada uno de los encuentros de este 2025. ¿Quiénes se sienten plenamente sanos hoy? Una oportunidad para derribar barreras, prejuicios y sobre todo la desconfianza de quien tenemos al frente. ¿Quiénes de los que están acá tienen una persona que depende de que ustedes la cuiden? Entonces, si ya nos conocemos,
¿Cómo construimos una cultura del encuentro? Conectándonos y colaborando, por ejemplo, a través de los proyectos Juntos. Juntos por la infancia, Juntos por la reinserción, Juntos en la calle y Juntos con los mayores. Un esquema de beneficio mutuo en donde distintas organizaciones crean instancias de intercambio y de vinculación real. Vivimos en un mundo donde los problemas son complejos. Son complejos, son multisistémicos, son multicausales y por lo tanto las soluciones también no pasan por una idea iluminada desde arriba, sino que pasa por convocar una serie de voluntades a mirar el mismo fenómeno y articularnos en la colaboración para que eso ocurra. Finalmente, es estar abiertos al diálogo lo que permite que todos los integrantes se quieran sentar a conversar en la mesa. Creo que la conversación es un elemento que hay que recuperar. No el chateo, no conversar por WhatsApp. Yo también tiendo a creer que siempre hay buenas intenciones, o sea, cada uno representa en esos cargos de liderazgo a un sector con sus intereses propios, pero al final del día todos necesitamos que nos vaya bien. Y no un tema económico, un tema de cohesión social. En la medida que las decisiones a los problemas públicos se tomen más cerca de donde ocurren esos problemas públicos, es más posible que esa sea una mejor decisión. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, conocernos. La gente, no importa dónde esté, es que quiere vivir una mejor vida. Un trabajo por la cohesión que continuará el próximo año en Antofagasta en el Encuentro Nacional de Vinculación Social. ¿Cómo seguirá esta gran conversación? La ciudad no es inocua. Cómo está diseñada, cómo son sus espacios, tiene un impacto directo en cómo vivimos en ella. Suena raro, pero es 100% cierto. ¿Han visto esos rincones que a veces tienen un basural? ¿Y han visto lo que pasa cuando ese mismo rincón de repente se lo toman los ciudadanos, lo limpian, hacen un mural, ponen un banquito? ¿Han visto cómo cambia el barrio? La infraestructura puede construirse a favor o en contra de la cohesión social. Puede estar de frente o de espalda a las personas. Y es de eso de lo que queremos hablar en la siguiente animación. ¿Alguna vez te has juntado con alguien en los juegos de la plaza? ¿Has aprovechado las máquinas de hacer ejercicio públicas o has practicado un deporte en una cancha abierta de tu barrio? Cuando los espacios públicos son acondicionados con infraestructura de uso común, dejan de ser un lugar de paso y se convierten en un punto de encuentro. A veces pensamos que la infraestructura urbana es neutra, incluso aburrida, pero no es así. Define cómo vivimos y cómo nos cruzamos con los demás. Y es que no es lo mismo un barrio lleno de rejas y muros que uno con áreas verdes, pistas de patinaje o incluso mesas de ajedrez. Estos detalles nos invitan a conversar, compartir y reconocernos como parte de una comunidad. Estudios señalan que revitalizar la estructura urbana con una mirada social puede fortalecer a las comunidades, ya que nos dan la oportunidad de conocer a nuestros vecinos y vecinas y generar cohesión social, pasando de ser completos desconocidos a construir la sensación de un nosotros. Vamos a ir a una breve pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más. No se muevan de CNN Chile. Hoy queremos hablar de las cosas que nos unen. Hay cosas que nos unen que son íntimas, que tienen que ver con un gusto, por ejemplo, por el fútbol. No es mi caso, pero por algún equipo de fútbol. Puede ser que nos una un jardín, la naturaleza. Hay cosas que nos permiten estar con un otro muy distinto solo porque las compartimos. Compartimos que somos madres o padres, compartimos que se murió nuestro padre, compartimos experiencias humanas y gracias a eso logramos estar juntos. Pero hay cosas más grandes que nos permiten estar juntos. Hay cosas que representan estar juntos. Y hoy queremos hablar de algo que es un sueño en el que muchos están unidos. Hoy tenemos a dos de ese grupo que están aquí para contarnos cuál es el gran sueño para Renca. Estamos con Claudio Castro, alcalde de Renca, y con Juan Sutil, empresario. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes se han reunido muchas veces a propósito de este sueño
Y antes de entender el sueño, me gustaría saber si han descubierto algo que tengan en común y que no sabían. Buena pregunta. Mira... Son tempraneros, eso ya lo sé. Yo diría que si tuviera que escribir por qué nos une algo con Claudio, es la voluntad del trabajo bien hecho. Ah, qué lindo. Yo lo veo en la municipalidad. A Claudio lo conocí por otras circunstancias. Primero nos conocimos en la calle repartiendo alimentos, en plena pandemia. El plan piloto que hicimos para todo Chile lo hicimos en la municipalidad de Renca con Claudio, los dos con las cajas de alimentos en la mano. Y después me tocó participar de la inauguración de la fábrica, que era una sede de emprendimiento. Yo era presidente de la CPC en esa época. Y cuando tú vas viendo, por lo menos lo que veo yo, la forma, la actitud en que Claudio ha llevado al municipio, los emprendimientos que ha hecho, especialmente, valga la redundancia, en la fábrica, promoviendo el emprendimiento, el centro común, donde las personas se pueden reunir y avanzar. Por otro lado, la organización que me tocó conocer cuando fuimos a la calle juntos, y finalmente el proyecto Renca. Yo sentí que había la posibilidad de hacer algo realmente serio, correcto y pensando en las generaciones del futuro. Oye, yo lo pregunté como algo así, casi como que los dos somos de la Católica y mira lo que acaba de contestar. Como que casi lloré. Encontré que emociona, ¿no? Que se diga eso de ti también. Sí, bonito. ¿Qué equipo te gusta, Juan? Soy de Cobreloa. Yo soy de Colo-Colo. Solo para que no quede eso así como lo común. No. Pero mi señora es del Colo, mis tres hijos son del Colo, otra mi suegro era del Colo. Pero bueno, yo tengo el corazón en el norte. Yo diría que algo que yo he encontrado que nos une, ¿no? Tiene que ver con ciertas convicciones por avanzar con proyectos que son relevantes para personas, finalmente, ¿no? Desde, además, los mundos que representamos, que por cierto son muy distintos, desde el mundo privado al mundo público, concepciones políticas seguramente, o matrices, ¿no? Políticas que tienen que ver con nuestra propia historia, con convicciones a lo mejor hoy día, que además en un contexto electoral se enfrentan, ¿no? Pero finalmente lo que yo he encontrado en Juan, y no solamente en Juan, sino que también con Juan, junto a otros empresarios y empresarias, tiene que ver con esta idea, yo diría, muy genuina, honesta, sincera, de trabajar, a propósito de esta idea del trabajo bien hecho, porque aquellas cosas que finalmente los terminan removiendo y las encuentran significativas, bueno, salgan adelante, ¿no? Y a mí me ha tocado ver a Juan en un rol, además, este último tiempo, a propósito del proyecto en el que estamos trabajando, muy activo, que a lo mejor a priori yo hubiese dicho, mira, un personaje, además, uno puede asumir desde lejos que tiene muchas cosas que hacer. Estuvo hasta hace poco trabajando en un comando presidencial, o sea, con varias cosas, me imagino, en la cabeza, dedicándole tiempo, energía, cariño, esfuerzo a ese proyecto común, ¿no? Y eso yo creo que va también eliminando algunas, a lo mejor, caracterizaciones previas que existen además en nuestra discusión pública y que tienen que ver, bueno, no sé, pues me imagino para Juan un político de izquierda, alcalde, no sé, o el empresario, ¿no? Capitalista, no tengo idea. Son cuestiones que existen muchas veces en nuestra discusión pública, pero que estos proyectos comunes te permiten escarbar y conectar también de una forma distinta. Les preguntaba yo a ustedes, y quería partir desde un lugar mucho más personal, porque a los dos los unen las personas y porque este proyecto se trata de las personas en su ecosistema. Nos parecía antes de comenzar esta entrevista que el proyecto del que vamos a hablar de ahora, que es reverdecer, regenerar, florecer el Cerro de Renca, es un proyecto que puede transformar la vida de muchas personas. Entonces, quisiera primero saber en una línea más o menos qué abarca el proyecto, qué significa, a cuánto tiempo es, qué se espera, el que quiera.
El proyecto tiene que ver con transformar los cerros de Renca en las más de 200 hectáreas que administra la Municipalidad de Renca. Los cerros de Renca son un complejo de más de 900 hectáreas. En Renca, en Quilicura, son 5 cerros, pero de esas 900 hectáreas hay 200 hectáreas que son públicas y que son de propiedad de la Municipalidad de Renca. Y ese es el espacio muy grande, ¿no?, que nos hemos propuesto transformar en un parque no solamente para Renca, sino que para toda la ciudad. Y eso requiere infraestructura en la que hemos venido trabajando, requiere trabajar el ecosistema que existe en los cerros, ¿no?, y que tiene que ver con reverdecer, pero detrás de eso hay suelos, hay biodiversidad. Regenerar el suelo, claro. Hay una cuestión muy profunda y requiere algo que es tal vez una condición para que todo esto sea sostenible en el tiempo, que es agua, ¿no?, que lo que particularmente hoy día nos tiene muy enfocados. Pero también requiere una visión de largo plazo, porque un proyecto grande como este no sucede de un momento para otro, hay que sostener durante mucho tiempo un ejercicio de ir avanzando. Mira, yo llevo 9 años como alcalde y yo me imagino que todos los alcaldes de Renca antes de mí han tenido la idea de que los cerros se conformen en un parque. Sin embargo, a mí y probablemente a los otros también hacia atrás, nos tocó tomar casi una cuestión desde cero, porque no había una visión plasmada en un plan maestro, ¿no? Y eso fue lo primero que hicimos, o sea, en el año 1 de mis 9 años, plan maestro, y luego hemos ido ejecutando una serie de cosas, 80.000 árboles que se han plantado, senderos, miradores. Sin embargo, yo diría que lo fundamental en esto es ese plan maestro que nos permite ir avanzando paso a paso. A veces esos pasos pueden ser costosos, a veces chiquititos, pero otros que son de repente ni tan visibles, ¿no? Que además lo que estresa mucho a un alcalde que se rige por... yo llevo 9 años hablando de que los cerros de Renca tienen que ser verdes y ahora en pleno verano están café, ¿no? Entonces perfectamente alguien en un tono de nuevo electoral de lo inmediato puede decir, bueno, ¿qué han hecho en el cerro? ¿No? ¿Y qué cambia, Juan? ¿De qué manera empieza a generarse esta colaboración entre el mundo privado y qué rol cumplen en este plan maestro a largo plazo? Mira, voy a contar una anécdota, cuando Claudio y especialmente el Teco Cardone, Sergio Cardone Solari, me piden que los ayude y que participe. Hicimos un acto de lanzamiento de un proyecto que está diseñado por un arquitecto que es Premio Nacional de Arquitectura, por personas que han trabajado colaborativamente, gratuitamente, muchas de ellas, en todo el diseño, en todo este trabajo. Y me dicen, mira, tú tienes que hacer un discurso. En el cerro. En el cerro. Y yo te andaba con un papel así de este porte. Y de repente digo, ¿qué hago? Entonces agarro el celular y digo, a ver, historia del Cerro Santa Lucía, historia del Cerro San Cristóbal. Y me topo con una ciudad pequeña, con un gran cerro que era el Santa Lucía, y viene la historia de cómo Benjamín Vicuña Maquena realiza eso. Y después viene la historia, que es muy interesante, del Cerro San Cristóbal, donde el mismo don Benjamín le pide a don Alberto Maquena, que era su sobrino y un empresario, junto al senador Bone, que hagan un acuerdo público-privado para transformar el Cerro San Cristóbal, que era una cantera mucho más fea, poco atractiva que lo que es el Cerro Renca, en un parque. Bueno, y yo lo que hago es que tomo eso y lo transformo en un discurso diciendo que teníamos la obligación de transformar los cerros de Renca, o el Cerro Colorado y el Cerro Renca, en un parque que compense además el déficit de áreas verdes que tiene ese sector de la ciudad. Con todos los atributos que tiene el Cerro Renca, que es el cerro más alto de la ciudad, que tiene 360, que estuvo el Papa en su cruz arriba, y suma y sigue. Entonces, al final, cuando uno ve el día sábado y domingo y cruza la calle Pedro Valdivia y ve cientos y miles de familias que suben a pasar el día al Cerro San Cristóbal, yo me imagino eso mismo en unos años más, cientos de familias de diferentes comunas subiendo el Cerro Renca, disfrutando de la sombra de un árbol,
de comerse un pollo cocido en un picnic, de poder hacer deporte, de tener recreación, de tener expansión, de disfrutar las diferentes esplanadas que va a tener, los lugares que van a ser reservorios de agua que se van a transformar en infraestructura verde para la ciudad. En infraestructura verde, yo me lo imagino con los cisnes. No me imagino un receptáculo de distribución de agua, me imagino una laguna con flor de loto, con cisne, que esa agua finalmente esté a disposición del riego de este cerro. Y finalmente, lo que es muy lindo es que la empresa, desde su origen, desde antes de Jesucristo, ha sido un motor de desarrollo en todas las etapas, y por lo tanto las empresas tienen que participar en una colaboración pública-privada, y eso es lo que estamos empujando, porque de alguna manera nosotros también nos debemos a la sociedad, y tenemos que hacer los aportes desde ese punto de vista. Y sin miedo, fíjate que yo soy de los que piensa que esto de haber sido criado por los curas españoles, que tú podías hacer cosas sin que nadie sepa, a diferencia de los anglicanos, que tú llegas a un hospital y dices maternidad, señor tanto, o sala de cáncer, señor tanto. Yo digo, bueno, ¿por qué no? Pues si al final la sociedad te da tanto, y uno tiene la obligación de administrarlo, y al final te vaya al cajón con la misma camisa con que te pusieron y te limpiaron el día que naciste, porque no te lleváis más, pues, la camisa blanca nomás. Uno dice, bueno, esta es una manera que tiene la empresa de contribuir realmente a la comunidad. Y yo creo que este es un proyecto que es emblemático para la ciudad, para Chile, para su turismo. Imagínate los niños en el Cerro Colorado, que va a haber una gran explanada de 360 grados y que pueden ir a ver cómo aterrizan y despegan o se mueven los aviones en Pudahuel. Y lo pueden ver como que él lo ve en una pantalla de televisión, pero en vivo. Yo digo, ¿cuántos niños se van a inspirar para ser pilotos? Miles. Entonces, yo creo que tiene una connotación muy profunda un proyecto de esta naturaleza. Es un proyecto que tiene muchos desafíos, porque como tú bien planteabas, Claudio, el eje de cualquier desarrollo humano en cualquier dimensión para la vida humana se requiere agua. Y el agua es un bien escaso y se proyecta como un bien más escaso a futuro. Sin embargo, la comprensión del cerro también como un reservorio de la naturaleza, como una infraestructura verde, permite creer que ese proyecto puede ser sostenible. Entonces, me encantaría saber qué han aprendido de eso, porque una cosa es que uno diga, mira, necesito una llave que yo pueda abrir permanentemente, pero eso se puede agotar. ¿Qué han aprendido del ecosistema de Renca y de cómo eso les ha hecho también colaborar a ustedes mismos? Uno aprende mucho en la naturaleza al final. Mira, nosotros en el Cerro tenemos 3 planes maestros distintos. El primero y el original es el que hizo Teodoro Fernández y que contó además con participación de miles de vecinos, no solamente de Renca, de otros lugares de la ciudad, que plantea, digámoslo así, un plan maestro de la idea de la infraestructura del parque, ¿no? Con los sectores que debe tener, identificando las quebradas, aquello que puede tener más uso por parte de las personas, lo que tiene que tener algún nivel de conservación mayor. Esa es la idea general de cómo tiene que avanzar. Luego tenemos 2 planes maestros. Uno es el plan maestro del agua, que lo hizo Bonifacio Fernández, hermano gemelo además de Teodoro Fernández, y que hoy día nos ofrece esta red que plantea Juan, que tiene que ver con dónde tienen que estar estos reservorios de agua. Esto en la práctica es agua, ductos, bombas, ¿no? Que la impulsan a 14 puntos entre medio de los 2 cerros y que es lo que optimiza luego que podamos usar esa agua para riego y también para los incendios, ¿no? Y lo tercero es el plan maestro de regeneración. Y en esto también hemos ido colaborando con una cantidad importante de fundaciones que se dedican a la regeneración ambiental. Ahí nos ha apoyado mucho Marión Fonapen con CAUOC, que es su fundación que trabaja en temas de regeneración, pero muchos otros, ¿no? Facultades de agronomía. Y lo que hemos ido trabajando ahí tiene que ver con entender también, además de la necesidad de contar con agua, que la forma en que se trabajan los suelos es súper relevante, ¿no? Yo decía que nosotros hemos plantado más de 80.000 árboles, pero no hemos hecho un trabajo profundo
en los suelos en los entornos de esos árboles. Y hoy día estamos con varios pilotos que tienen que ver con distintas formas de trabajar estas fórmulas de regeneración de suelo. Y el agua, bueno, que es fundamental. Hoy día lo que nosotros sabemos es cuánta agua requerimos para este diseño dentro del plan maestro de las zonas que requieren ser regadas. Hoy día nosotros regamos esos 80.000 árboles, pero lo hacemos literalmente subiendo agua potable con camiones aljibe que llenan algunos estanques que tenemos arriba y luego eso sale por goteo. Un sistema muy precario y además poco sostenible porque ocupa agua potable. Y lo que estamos viendo hoy día como la alternativa, ¿no?, que tiene que ver con esta misma colaboración, es que estamos ocupando agua de las empresas embotelladoras que están en Renca y que parte de su proceso productivo que ocupa esta agua, una vez que terminan de utilizarlo, esa agua que además cumple con la normativa de las áreas de las aguas industrializadas, luego vuelve al alcantarillado. Y lo que vamos a hacer es que esa agua, que de acuerdo a los cálculos que tenemos, alcanza perfectamente para poder sostener lo que se ha ido haciendo y la visión de largo plazo del parque sea utilizada. Entonces, sale de ahí. Quería justamente... Esa es la primera gran donación, porque son dos empresas, que es CSU y Andina, que es Coca-Cola, que donan estas aguas para poder cumplir el propósito del parque. Y es clave, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Es que quería conocer un poco más el detalle porque este ecosistema natural que se está tratando de regenerar requiere de otro ecosistema más grande de colaboración, de colaboraciones, como acabamos de ver, sin el cual no es posible, dado el tamaño del sueño, ¿no? Y me gustó mucho la capacidad de imaginar que nos llevaba Juan de cómo se iba a usar el cerro, porque hay tantas otras vocaciones también, ¿no? O sea, poder ver desde ahí nuestro territorio nos cambia la perspectiva de nuestro territorio, no solo respecto de lo que nos podría inspirar, por ejemplo, el aeropuerto, sino de comprender cómo está distribuido, comprender el rol de la cordillera. O sea, tiene un rol también súper educativo para las personas. ¿Cómo te lo has imaginado tú? Mira, nosotros hablamos mucho de los cerros de Renca y de este proyecto en particular como un proyecto que tiene un componente de justicia muy fuerte. Cuando Juan decía lo que yo he visto además en el mundo de los empresarios, que es lo que gatilla finalmente acercarse a este proyecto, es identificar que tiene impacto, ¿no? Este es un proyecto que llega a construir áreas verdes de calidad en la zona de la ciudad que tiene menos acceso a áreas verdes por habitante. Y eso es enfrentar la desigualdad, es fortalecer a partir de eso una vida sana, recreativa, ¿no?, que se conecta con todas esas cosas que te puede evocar el uso del cerro. El cerro también tiene un impacto ambiental que tiene que ver con el impacto que genera tener un nuevo pulmón verde en la ciudad respecto de cómo se usa el agua, cómo se contiene la temperatura. Tiene un buen impacto ambiental en el sentido. Exacto, es que siempre hablamos de los impactos en términos negativos, no, pero en este caso genera... exacto, por donde uno lo mire. Y yo a eso le sumo también, a propósito de las características, ¿no?, el mirador 360 grados, el lugar donde está ubicado, que sea el Cerro Isla más alto de la ciudad, pero además tiene una ubicación que lo hace muy visible. Icónico. O sea, el cerro se transforma en un ícono, ¿no?, de una recuperación de un parque urbano, porque es un parque que está dentro de la ciudad. Que es muy visible, por donde todo el mundo pasa, es una puerta de acceso a la ciudad de Santiago y a Chile, cuando hay personas que bajan al aeropuerto y pasan, ¿no?, por la carretera y entran mirando el Cerro Renca. Mi expectativa es que este sea un proyecto que ojalá evoque eso también, ¿no? Si nosotros somos capaces, en los tiempos que vivimos, de mucha polarización, en menos tiempo que el San Cristóbal, que se demoró 100 años a hacer como es hoy día. Hoy día también nosotros tenemos un desafío de más rapidez en ese tiempo, de una conexión no solamente acá entre lo público y lo privado que existe, ¿no? El mismo ejemplo de dónde sale el agua, la Coca-Cola y la Pepsi en el mundo, es la guerra de las colas. Yo lo estudié en la universidad, ¿no? El caso de la guerra de las colas a través del marketing y la publicidad, en fin. Bueno, acá dos empresas que compiten están colaborando, ¿no? Y están dispuestas a que sus marcas se vean juntas en un proyecto que representa todo esto que nosotros hemos hablado. A mí me parece que acá hay muchos símbolos que se unen en un momento importante para Chile y que trasciende además distintos gobiernos también a nivel nacional, porque lo que hemos hecho hasta ahora es una conexión que tiene que ver además con nuestro territorio, ¿no? Pero esto es importante para Chile también, ese es mi punto. A mí hacia allá iba justamente el cierre de esta entrevista, que es en los tiempos de dificultad que nos encontramos los símbolos de la colaboración.
Y me interesa mucho qué han aprendido ustedes en esta ruta. Es verdad que los dos son bastante prosociales, como se dice en psicología y en sociología. Ambos son personas que han dedicado en sus vidas mucho tiempo a otros. Pero en esta colaboración juntos, ¿qué han aprendido? Mira, yo antes de contestar eso quiero agregar a lo que dijo Claudio, que este cerro también va a tener no solo la connotación de la recreación, de que las familias puedan participar, de hacer deporte, de vivir la ciudad, de hacer el aporte ecológico que eso significa, recreacional, sino que también va a ser un lugar de peregrinación, porque va a tener la cruz, va a ser un lugar donde se reconoce y se respeta a los pueblos originarios, porque va a tener un pueblo que los representa. Por lo tanto, va a tener muchos íconos de unión, ¿eh? Y eso es muy importante. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo me atrevería a contestártela con una enseñanza que yo tuve de mi padre, que finalmente la actividad particular de cada uno de nosotros, si no tiene la inspiración del bien común, tiene menos valor. Y por lo tanto, lo que yo aprendo de esto es que estamos haciendo un camino junto, con Claudio y con todos los que estamos acá, y no puedo dejar de reconocer al Teco Cardone, que es un motor, y un catete, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra, Sergio Cardone, y que nos motiva realmente a que esto uno lo puede hacer con mucha fluidez, pensando en que es bueno para Renca, que es bueno para el sector poniente de Santiago, que es bueno para la ciudad, que es bueno para Chile, y que es bueno para todos. Por lo tanto, es un proyecto muy inspirador y que ha contado con mucha apoyo y colaboración. Ya tenemos prácticamente un tercio de los donantes confirmados, un tercio por confirmar, y estamos muy próximos a cerrar este proceso. Todos están invitados, a propósito. Claro, a donar. Sí, por supuesto. Y yo diría que eso, y no solo lo que podamos hacer nosotros, o Claudio y yo, sino que lo que representamos nosotros de muchos equipos, por lo menos de los que yo represento, y lo veo lo mismo en lo que representa Claudio. Yo he aprendido que desde la pega, ¿no? Nosotros en Renca, desde la municipalidad, buscamos un proyecto de transformación. Lo que nosotros queremos es construir un futuro mejor en nuestra comuna. Y eso que es desafiante, ambicioso, una visión de largo plazo, lo que yo he aprendido es que lo que hemos logrado hasta ahora, si pienso en que hemos dado pasos en esa dirección, no hubiese sido posible sin la colaboración de muchos otros, ¿no? El Estado en distintos niveles. Para este proyecto el gobierno regional ha sido fundamental, ¿no? Con el gobernador que ha estado disponible para invertir en este proyecto, pero en otros ámbitos también. Cuando yo pienso en cómo hemos tratado de montar un sistema de acompañamiento de trayectoria de niños y niñas, eso requiere colaboración y hemos aprendido de esa colaboración. Y en los aprendizajes, además, yo hoy día valoro la idea de un Estado que puede, a lo mejor, precisamente poner sobre la mesa esta idea de largo plazo y de validación democrática, además de un proyecto que requiere ser sostenido en el tiempo, ¿no? Probablemente esto, si este proyecto no fuese importante para la comunidad de Renca, manifestado a través de las votaciones en las que me han elegido a mí como alcalde, donde el Cerro ha sido siempre muy protagónico de ese proyecto de transformación, a lo mejor no estaría a la disposición de ir y poner recursos en un proyecto como ese. Y del mundo privado yo he aprendido en esto a que esta cuestión no es solo juntar las lucas que nos faltan, ¿no? Es impacto, es innovación, es también un desafío al sector público respecto de cómo nosotros somos capaces de ser ágiles y modernos en la forma en que implementamos lo que queremos hacer. Y esos son conceptos que nosotros hemos ido incorporando también en nuestro modelo de gestión municipal, que a lo mejor si no hubiésemos estado buscando esa colaboración desde el minuto uno, no lo hubiésemos aprendido y no hubiésemos logrado lo que estamos logrando. Entonces, por eso que a mí esto sostiene una visión de cómo yo creo que tiene que avanzar Chile. Eso no significa
renunciar a las convicciones profundas, a las ideas a lo mejor que, como decía, son distintas, ¿no? Nosotros tenemos posturas que son distintas, pero cuando se trata de identificar aquellas cosas que nos unen como país, como sociedad, yo tengo la impresión de que esto debiese replicarse en varios otros ámbitos de los desafíos que tenemos a nivel local y, por cierto, también a nivel nacional. Nosotros también esperamos que así sea, por eso los queríamos invitar aquí a Pares Impares, que sea entonces el Cerro de Renca el símbolo de la colaboración, de la unión, de la regeneración también de nuestros lazos comunes y nuestros aprendizajes colectivos. Muchas gracias a ambos por estar aquí hoy. Muchas gracias. Hay cosas que solo se pueden festejar. Una de ellas podría ser este sueño para Chile y para nuestra ciudad, y estos sueños en otras ciudades que se distribuyen y se contagien. Afortunadamente los ingredientes que comentamos aquí existen en otras partes. Existen personas que pueden colaborar, instituciones, gobiernos regionales, ciudadanos que pueden fijarse un espacio y convertir ese espacio en su sueño de unión, colaboración y bien común. Y es por eso que siempre traemos estos ejemplos que puedan inspirar otras formas de desarrollo para nuestro país, que sea un desarrollo más sostenible, pero sobre todo un lugar en el que todos seamos acogidos para vivir mejor. Vamos a una pausa y volvemos con más. Si hay algo que une a la humanidad es la celebración, estos ritos que permiten encontrarnos. Eso es justamente lo que se vivirá en los próximos días en diversos países. Luces por todas partes, pinos, adornos e incluso ese característico olor a canela. Es el ambiente que se vive en distintos lugares del mundo y que viene acompañado del tan conocido espíritu navideño. Época en la que miles de personas salen de sus hogares para reunirse en diferentes actividades, ya sea compartiendo una cena o visitando ferias navideñas. Al fin y al cabo, más allá de lo material, el propósito es poder compartir con nuestros seres queridos. Es simplemente una experiencia de la infancia. Desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño, vengo al menos una vez al mercado navideño. Estoy muy feliz. Quiero ver la ciudad antigua. Llegué hace solo un par de horas, así que tengo mucho que visitar y aprender. Creo que es muy importante cocinar platos típicos tiroleses en el mercado navideño, porque bueno, estamos en Tirol y eso muestra un poco nuestras raíces y también para compartirlo con los demás. La Navidad, más allá de ser una celebración de origen religioso, con tiempo se ha convertido en un rito mundial. Una mezcla de tradiciones culturales que se ha expandido por la sociedad y que hoy representa vinculación, una pausa a la rutina y tiempo para reencontrarnos con los otros. Lo que nosotros somos está profundamente definido por el grupo humano en el cual nos desarrollamos. Por lo tanto, todos esos valores, todas esas tradiciones, todos los ritos que van marcando ese tiempo social son centrales a nuestra identidad colectiva, a la identidad, a lo que nosotros nos configura y nos hace sentirnos de alguna forma occidentales, más allá si somos o no somos católicos. Si bien para muchos se trata de una fecha cargada de contradicciones, al estar fuertemente asociada al consumo y a la compra de regalos, el acto de entregar no tiene por qué tener una connotación negativa, ya que al final no es solo algo material, sino que también se traduce en tiempo y dedicación al otro. Es un acto que también genera vínculo social, porque tú das algo, te desprendes de algo y de alguna manera eso requiere un regreso en algún momento que no se sabe cuándo va a ser en el tiempo, que te van a hacer un regalo de vuelta. Entonces eso va generando un círculo a lo largo del tiempo que va vinculando a las personas. Recibir eso que de alguna forma es pura generosidad, es puro dar. Una fecha que se vive con alegría en distintas partes del mundo, desde Asia, Europa hasta América. Son diversas las manifestaciones que se dan en torno a esta celebración. Es el caso de Colombia, donde un tren recorre las cercanías de Bogotá, donde familias pueden interactuar con el viejito pascuero y disfrutar de fuegos artificiales. La Navidad es mágica y nos sentimos muy felices aquí en el tren de la Navidad. Además estamos compartiendo con la familia. Es de familia, con los nietos, la pasamos divino. Estamos
muy alegres. Me trae recuerdos de mi infancia, porque de chiquita me traían acá, al tren de la vivienda, entonces trae recuerdos muy bonitos. Lo cierto es que la relación entre la Navidad, la felicidad y la nostalgia no es casual. Según la neurociencia, el cerebro de quienes celebran esta festividad se activa de manera distinta al de quienes no lo hacen. Y esto tiene que ver con redes que tiene que ver con expectativas futuras, ¿cierto? Con recompensa futura de que lo voy a pasar bien, voy a estar con mi familia, vamos a tener un entorno social rico, etc. Y esas expectativas hacen que el cerebro funcione de manera distinta, entre las cuales involucra, por supuesto, la liberación de neurotransmisores relacionados al ánimo, como serotonina, o de recompensa, como es la dopamina. Eso es lo que ocurre en aquellas personas que tienen la posibilidad de celebrarlo con sus seres queridos. La Navidad es una fecha de encuentro, de poner la mesa y compartir con otros por complejo que sea, siempre teniendo en cuenta y sin olvidar a aquel que está enfrentando situaciones adversas. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! La amistad es esa infraestructura básica a través de la cual la sociedad ha desarrollado un montón de valores que nos ayuda tanto. En la amistad podemos ser nosotros mismos, podemos sostenernos, podemos terapiarnos. En la amistad podemos colaborar para construir algo más grande. En la amistad podemos dolernos. La amistad es una herramienta crítica para el tipo de sociedad que hemos construido los humanos en el tiempo y para lograr mayores niveles de colaboración. Sin embargo, la amistad también es una plantita y también hay que regarla. Es una relación que hay que trabajar. Por eso salimos a la calle y les preguntamos a ustedes, ¿cómo hacen para cuidar y fortalecer su amistad? Yo de la amistad he aprendido que existe el amor incondicional, incluso fuera de la familia. He aprendido de las amistades que son perpetuas en el tiempo. Es uno de los vínculos más importantes que uno puede tener. Se pueden construir lazos más allá de la sangre. Hay que elegir muy bien a las personas con las que uno se rodea y que tiene cerca. Si uno no requiere un día a día con los amigos, pueden pasar años y la amistad sigue totalmente intacta. Hay que entender que una sola persona no te puede dar todo. Cada persona te puede ayudar en ciertos aspectos o va a estar en cierto momento. Que sea algo recíproco, que se cuide, que se cultive. Muchas veces este amor puede ir cambiando. Quizá los gustos no son los mismos, pero sigue habiendo como algo en común y sigue estando quizás esa chispa del primer momento que te hizo acercarte a esa persona. No hay una fórmula más allá de respeto y la lealtad. No hay amistad sin lealtad. Si no nos vemos no importa, igual quiero que sepas que te extraño y que eres fabulosa y que espero que nos veamos pronto. No es solo comprender al otro, pero simplemente estar al lado. Y eso te construye un vínculo muy lindo con la persona. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares, donde hemos querido tomarlos de la mano para visitar este recorrido que hemos hecho juntos. Porque efectivamente, si ustedes no estuvieran ahí, si no se interesaran por estas conversaciones, nada de esto tendría sentido. Y es que la invitación de este año ha sido a conformar, constituir y fortalecer esta comunidad que tratamos de representar en este pequeño espacio en la televisión que es Pares Impares, con la expectativa de que irradie, de que polinice muchos otros lugares de Chile, donde podamos aprender esas cosas que otros ya aprendieron más rápido y podamos implementarlas mejor en nuestros propios lugares. La cohesión social, el bienestar común, son cosas que todos queremos pero que no se construyen solas. De la misma forma que la violencia no se construye sola. Todos participamos de las dinámicas colectivas y es por eso que resulta tan relevante hacernos conscientes, mentalizar esta idea de qué tipo de sociedad querríamos y qué elementos tendríamos que poner para que funcionara. Hemos tenido un capítulo hermoso para poder visitar el año, pero también esas cosas que ya están en nosotros, los vínculos que ya se crearon, los proyectos que ya crecieron. Es verdad que les queda mucho, pero ya son algo que podemos celebrar. Y por eso queremos cerrar este capítulo en el espíritu de festejar lo que hemos recorrido, celebrar lo que hemos avanzado, atesorar
los vínculos que ya tenemos para poder cultivar otros mejores y más fuertes el próximo año. Muchas gracias por estar aquí con nosotros todo este año y nos vemos en un próximo capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.